Bien, entonces, habíamos visto que los indicadores de objetivos de desarrollo sostenible nos permitían eh, valorar la situación de un determinado territorio. En este caso estamos analizando el área metropolitana, es decir, la ciudad de La Paz se ha ido conurbando con el Alto y de paso se ha ido conurbando con los municipios aledaños y está de alguna manera formando una sola mancha urbana. A este proceso de conurbación pasa de ser una ciudad a ser un área metropolitana. Y este es un fenómeno que se da prácticamente en todas las principales ciudades del mundo. Para eso habíamos elegido 6 indicadores que los habíamos adaptado a la situación nuestra, como era la pobreza, la calidad de vida, el empleo, la vivienda, la educación y la situación de sostenibilidad. Habíamos dicho que esto se puede medir porque hay una metodología para poder medir este desarrollo eh, a través de una serie de indicadores que generalmente, que casi siempre, deben ser datos fidedignos tomados de fuentes oficiales. En este caso, pues habíamos visto que habíamos eh, medido una serie de valores y habíamos tomado en cuenta la pobreza para explicar qué es lo que sucedía. Habíamos dicho que es pobre aquella persona que tiene disponibilidad de dinero limitada a una cantidad de dinero diario y además a servicios y a una serie de infraestructura básica. Para eso habíamos recurrido al censo y el censo nos daba el porcentaje de población pobre, ¿verdad? Es el porcentaje de población pobre que se supone que están en una extrema pobreza. Y eso es un porcentaje de la población, es decir, el 14% de la población de La Paz está en extrema pobreza, mientras que el 87% de la población de Palca está en extrema pobreza, ¿verdad? Y ahí nos saltó una duda que creo que es válida señalar. ¿Qué es lo que pasa con los municipios aledaños al área metropolitana de La Paz y del Alto? Pues resulta que los municipios aledaños al área metropolitana o no, registran indicadores muy peligrosos. Es decir, en este caso estamos viendo la pobreza y vemos que Laja, Pucarani, Achocalla, Mecapaca, Palca, registran una pobreza extrema mm, eh, muy significativa, muy significativa. En contraste, pues La Paz no tiene prácticamente pobreza y el Alto está en vías de hacer desaparecer la pobreza. ¿Cuál podría ser la solución? Habíamos dicho que podíamos nosotros señalar y decir, hacernos una franja y decir, estamos en una franja roja y tenemos que bajar hacia la franja verde, ¿verdad? Y eso se logra mediante una serie de proyectos, de programas, ¿no? Que no son inventos de ningún gobierno, sino que son políticas que se están implementando en todo el mundo, ¿verdad? Obviamente en las necesidades que tiene cada país. Y para eso, pues, se plantea una estrategia. Yo les había hecho un esquemita aquí, muy sencillo, que a corto plazo, bueno, para eliminar la pobreza necesitamos subsidios de alimentación, por supuesto, para que la gente no muera de hambre, empleos de emergencia para que la gente pueda inmediatamente trabajar, dotaciones de un bono familiar que se está dando. Este bono familiar, yo les quiero decir que se da en todas partes, en Estados Unidos, en Alemania, en todas partes. Dotar de viviendas colectivas, capacitación para actividades concretas, ¿o no? Y brigadas móviles de salud que permitan ver la situación de la salud de esa gente que se encuentra en extrema pobreza.
A mediano plazo deberán seguir subsistiendo los subsidios de alimentación, ¿verdad? En Estados Unidos existen los comedores populares, en Alemania existen los albergues, en todas partes del mundo existe este mecanismo, que es un mecanismo que no solamente ayuda a la gente pobre, sino también a la gente indigente, ¿no? Es decir, hay gente que está en indigencia por diferentes razones, drogas, etcétera, etcétera. Del empleo de emergencia íbamos a pasar a empleos temporales, es decir, los íbamos a emplear más de 3 meses, los íbamos a emplear por 6 meses. Les teníamos que dar bonos de salud, digo, bonos individuales, ¿o no? Que ya no tiene que hacer otra investigación, bajo de investigación, cómo encaran el tema de la vivienda municipal en los diferentes países, cómo encaran en los diferentes países el tema. ¿Quién está hablando, perdón? De la basura, o sea. Bueno, entonces estamos frente a una situación en la que la vivienda se atraviesa como un pie de vivienda, una formación técnica, etcétera, etcétera. Ya se definirá un puesto de salud, ya no se dirán brigadas móviles, ¿o no? Y a largo plazo, pues vamos a seguir con los subsidios de alimentación, los empleos se van a poder ver por empleos permanentes, vamos a dar bonos selectivos. Esto es importante de los bonos selectivos, porque no es posible que una persona que tiene un salario de 14.000 bolivianos reciba un bono de vejez, por ejemplo, ¿verdad? La vivienda debería tender a ser vivienda propia o vivienda en alquiler, estudios técnicos que se haga para la gente que se forme en educación y postas sanitarias que apoyen a la salud. Estos son programas, repito, que se los ha implementado no solamente el gobierno de Bolivia, sino el gobierno prácticamente de todos los países. En todos los países existe el seguro de desempleo, que si usted no tiene empleo, pues el gobierno le dota de una cantidad de dinero, etcétera, etcétera. Son diferentes modalidades que se hace para eliminar el tema de la pobreza. Pero de todas maneras, sigue preocupando, ¿o no?, este tema. ¿Por qué las poblaciones aledañas a la ciudad de La Paz, a la metrópoli, están en esta situación? Y analizando un poco este tema, yo he llegado a una conclusión que me gustaría compartirla con ustedes. He llegado a una conclusión en la que he visto que lamentablemente, las poblaciones aledañas están en proceso de conurbación, ¿no? A ver, vamos a poner el caso de Laja. ¿Están viendo la pantalla, jóvenes? Sí, Arqui. Ya. Esta es la población de Laja, ¿verdad? Esta es la población de Laja. Y la población de Laja, si ustedes se fijan, ¿o no?, es un pequeño poblado, ¿o no?, que si uno se acerca poco a poco al alto, ¿o no?, va a ver que se está conurbando, ¿no? Aquí hay urbanizaciones nuevas, aquí hay una serie de desarrollos, de caminos, hay unas áreas ocupadas, ¿o no? Por ejemplo, aquí, en esto que les estoy señalando, está el parque de Cayutaca, el parque industrial de Cayutaca, ¿no? Es un parque industrial de 60 hectáreas, que yo he participado en
en el diseño de este parque de Cariutaca, donde fabricaban las computadoras Quipus, ¿o no? Y hay un par de fábricas más, son 60 hectáreas que tiene infraestructura, y aquí prácticamente, como pueden ver ustedes, ya comienza el Alto, ¿o no? Y aquí el Alto ya está totalmente, densamente poblado. Y ese fenómeno se lo ve en todos los ejes que salen de la ciudad, ¿verdad? Este es el eje que va a Viacha, y Viacha prácticamente se puede decir que está conurbado. Fíjense, Viacha, esto es Viacha, ¿o no? Si nosotros seguimos por la carretera de Viacha, pues prácticamente está conurbado, ¿o no?, con la ciudad del Alto. En otras palabras, ya no quedan ni terrenos para construir al lado de la carretera, ¿verdad? Entonces, parecería ser que el proceso urbano que sigue, de ocupación del suelo que siguen los pobladores de los diferentes municipios aledaños, es no trasladarse a La Paz, sino conurbarse con La Paz, ¿verdad? Se están conurbando con La Paz y están formando una sola ciudad. Entonces, de nada nos serviría a nosotros crear empleos en Viacha, ¿o no? Crear empleos en Viacha para que esta población no venga a La Paz. En realidad, entre Viacha y La Paz, pues no hay ninguna... no hay ningún límite, ni va a haber forma de frenar esa actividad de intercambio que existe. Por eso parecería que el problema, más que sociológico en un momento dado, es un problema de ordenamiento territorial. Yo creo que aquí es donde deberíamos actuar los urbanistas, aquí es donde deberíamos actuar los planificadores, ¿o no? Y darnos cuenta de que es importante que de una vez por todas conurbemos Laja, Viacha, Palca, Mecapaca, etcétera, etcétera, con el área metropolitana de La Paz. Y para eso, jóvenes, yo les voy a pedir que hagan un trabajo, que yo lo he hecho en partes para que vean ustedes que lo que les estoy pidiendo es sencillo. Me he sacado unos 4 mosaicos de fotografía de Google, del mismo tamaño por si acaso, de la misma escala, y los he sobrepuesto sobre un programa de Vector. Yo manejo Vector y en media hora he trazado las calles que hay visibles, esquemáticamente. No estoy pidiendo que ustedes lo hagan a la precisión, porque el trabajo es académico, no es un trabajo de consultoría, y por lo tanto no tiene por qué ser preciso. Entonces, fíjense ustedes, es bastante sencillo, o sea, no es muy difícil, hasta llegar a la mancha consolidada del Alto. Y lo que me ha salido es más o menos una cosa así, ¿verdad? Me ha salido una cosa así, donde ustedes pueden ver las calles, ustedes pueden ver aquí hay un río, ¿verdad? Que hay un río, por aquí había otro río, etcétera, etcétera. No, obviamente no lo he acabado, simplemente estoy haciendo un pequeño ejemplo para que vean qué es lo que les estoy pidiendo. Entonces, nosotros, en base a esta cartografía que vayamos a elaborar, a esta base cartográfica que vayamos a elaborar, vamos a poder ver exactamente qué es lo que está sucediendo en nuestro proceso de conurbación. Y para eso lo primero que tenemos que tener es un plano base. Y lo que tenemos que hacer es este plano base. Fíjense, es bien sencillito, no es moroso. Esto, como les repito, yo he hecho en no más de unos 45 minutos, ¿o no? Y yo no soy precisamente un experto en
en este tipo de CADs, pero es muy sencillo. Fíjense, la precisión no es necesariamente exacta, ¿o no? No es una precisión exacta, pero pues perfectamente da la posibilidad de que ustedes puedan tener una base cartográfica. Porque he buscado bases cartográficas de otro lugar, del municipio de Palca, he buscado del municipio de Viacha, he buscado del Instituto Geográfico Militar, etcétera, etcétera. Y nadie tiene una base cartográfica actualizada como la que tiene el programa de Google Maps. Entonces, bueno, pues si no tienen, elaboramos una, ¿verdad? Elaboramos una. Es bueno que sean paralelas las que manejemos, pues es bueno que sean paralelas y no una sola mancha, porque en un momento dado podemos hacer alguna pequeña modificación, ¿no? Entonces, yo he manejado más o menos a una escala determinada, en este caso bueno, en este caso no tiene escala, pero obviamente tiene la proporción, ¿no? Y les estoy pidiendo que para el día lunes, ¿no? Cada grupo, el auxiliar les indicará qué grupo hace qué eje, ¿o no? Vamos a hacer las bases cartográficas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 7 ejes. El eje Pucarani, el eje Laja, el eje Viacha, el eje Achocalla, el eje Mecapaca, el eje Palca y la ruta Oruro. La ruta Oruro, ¿verdad? Que está en varios municipios, pero que la ruta Oruro es una ruta muy, muy importante. ¿No? Entonces, con esa base cartográfica, nosotros vamos a poder hacer una serie de análisis. Fíjense, yo les voy a mostrar una forma. Nosotros aquí podemos ver que hay una mancha verde, ¿no? Ustedes pueden ver que hay una mancha verde. Esta mancha verde, ¿no? Obviamente no es un bosque, porque en el altiplano no hay bosques, ¿no? Sino se trata de cultivos, áreas de cultivo. Pueden ser forrajes, puede ser papa, lo que sea. Son áreas de cultivo. Por lo tanto, ya tenemos una idea de cuál podría ser el uso del suelo. Ya estamos hablando de un plan de uso del suelo. Este es un río famoso, no recuerdo su nombre, pero es un río famoso, ¿verdad? Es un río intermitente, como los ríos que hay en el altiplano, no es un río de caudal permanente. Este río requiere, por supuesto, de medidas de protección, ¿verdad? Y así vamos a ir viendo que en estos lugares no vamos a proteger esta pequeña área de cultivo, que no deben ser más de 2, 3 hectáreas, ¿o no?, para evitar que se desarrolle la ocupación del suelo habitacional. No, nadie nos va a hacer caso. Si prohibimos, pues nadie nos va a hacer caso. Entonces, es probable que finalmente terminemos conurbando, ¿o no?, el Alto, que no está muy lejos, fíjense, a la ciudad de Laja. Y además, de por medio hay una serie de infraestructuras valiosas. Por ejemplo, el parque de Cayutaca, que es un parque muy interesante, que ha costado $33 millones, ¿no?, y que está vacío, y que tiene toda la infraestructura, tiene gas, tiene toda la infraestructura debida, pero todavía no está funcionando. Entonces, tenemos, parecería, las oportunidades y el potencial de poder planificar esta región. Y esa es un poco la tarea que vamos a hacer. Pero para eso necesariamente requerimos tener un plano base. Y el único plano base que vamos a poder conseguir va a ser este que estoy señalándoles yo. Para poder hacer ese trabajo, vamos a mantener estos mosaicos cartográficos, ¿verdad? Vamos a mantener esos mosaicos cartográficos. Pero vamos a sacar nuestra digitalización aparte para poder hacer una serie de proyectos
y de indicaciones para el crecimiento urbano, ¿verdad? Entonces, cada vez que necesitemos más información, pues vamos a recurrir otra vez a nuestro plano, a nuestra cartografía, ¿no? Y vamos a ir leyendo, y vamos a hacer lo que los geógrafos llaman con tanta rimbombancia, ¿o no? Una interpretación cartográfica del suelo, ¿verdad? Que no es otra cosa que fijarse en qué está utilizado el suelo. Bien, entonces, lo primero que tenemos que tener es copiar la cartografía en pedazos visibles, en pedazos en los que se pueda, en escala que se pueda distinguir, ¿o no?, de el Google, ¿o no?, y unirlos en su AutoCAD, me imagino, ¿o no? Los unimos, es sencillísimo de unir, o sea, no hay ningún problema de unir, o sea, para unir simplemente se toca esta intersección y se junta con la otra intersección y se une, lo único que tiene que estar a la misma escala, ¿no? Entonces no genera ninguna dificultad, y vamos a conseguir, y vamos a tener, y empezamos a digitalizar. Entonces, vuelvo a repetirles que vamos a hacer 7 ejes, vamos a tener los 7 ejes, no vamos a cartografiar de ninguna manera ni el Alto ni La Paz, porque no necesitan, ¿no? Pero sí necesitan estos municipios. Bien. Esa es un poco, jóvenes, la tarea que yo quería que ustedes hagan en este periodo, ¿o no? Señalándoles que, además, que yo me he dado el trabajo de conseguir información de planes de cada municipio, ¿no? O sea, tenemos de cada municipio. Pero obviamente a esta escala, como ustedes pueden ver, a esta escala no sirve de nada. O sea, este es el mejor plano que tiene el municipio de Palca, que concretamente no sirve absolutamente para nada. Bueno, pero sí nos va a ser útil a la hora de hacer usos del suelo. Fíjense, porque aquí nosotros tenemos alturas, ¿o no? Aquí tenemos una serie de alturas, aquí está la altura al nivel del mar, que nos va a ser útil. Y además, ¿o no?, tenemos una serie de fichas, como es esta, en la que tenemos toda la producción agropecuaria, etcétera, etcétera, que no necesitamos averiguar. Yo se las voy a pasar, ¿no? Pero lo que no tenemos y lo que sí nos hace falta es una base cartográfica. Y para eso, pues, jóvenes, es importante que ustedes elaboren su propia base cartográfica. Después vamos a poner coordenadas UTM, o sea, son unas coordenadas ortogonales que sirven para ubicarlos geográficamente. Bueno, vamos a poner coordenadas geográficas, UTM, ¿no?, para que tenga esto una georreferenciación. Pero por ahora lo único que necesitamos es esta base cartográfica. Para eso, pues, como les digo, les vamos a pasar a cada grupo, se le va a asignar un eje y cada grupo va a hacer su propia base cartográfica. O sea, es decir, el grupo de 4 de Juanito Pérez va a hacer Laja La Paz, Laja el Alto, nada más. El otro hará Viacha el Alto, ¿verdad? Entonces, cada quien va a hacer. Después los vamos a juntar y una vez que acabemos el análisis, vamos a formar un área metropolitana que tengo la impresión que va a ser uno de los primeros planos de área metropolitana digitalizado que vamos a tener, ¿no? Pero es importante porque nos va a servir repito, de análisis de lo que está sucediendo. Y aquí vamos a encontrar algunas respuestas
a los problemas de pobreza, a los problemas de falta de educación, etcétera, etcétera, porque es muy probable que esta gente de aquí que dice que no tiene educación en el censo, ¿o no?, busque educación en este otro lado, ¿verdad? Entonces, ese es es lo que les quería transmitir, y ahora si tienen alguna duda, ahora es cuando pueden consultar, jóvenes. ¿No hay dudas? Arqui, buenas tardes. Dime. Quería preguntar nuevamente si nos podría pasar la lista de los nexos que tenemos que hacer, ¿La lista de qué, perdón? de los lugares hacia donde tenemos que hacer el tramo, el entramado urbano. Usted dice, ¿quiénes van a hacer qué? No, decía, ¿qué municipios debemos de hacer lo que usted nos mostró en la pantalla? Ah, ya. No, 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 no. El ayudante va a asignar, yo lo que le estoy pidiendo es al auxiliar, que asigne a cada grupo un eje. No estamos haciendo un municipio, por si acaso. Estamos haciendo un eje, es decir, estamos haciendo desde la población de Palca hasta donde el Alto se consolida, ¿o no? Entonces, estamos haciendo un eje. Entonces, lo que vamos a hacer, hemos dicho, ¿o no? Vamos a hacer 7 ejes, y esos 7 ejes, cada grupo va a ser uno. Es probable que, como son más grupos, haya 2 o 3 grupos que hagan el mismo eje. Eso no importa, o sea, eso nos servirá para comparar quién ha hecho mejor el trabajo. Pero es el eje lo que me interesa, jóvenes. No es tanto que ustedes hagan el municipio, porque no vale la pena meternos a este territorio municipal, ¿o no? Cuando en realidad aquí está Palca y lo que nos interesa es este pedacito nada más de Palca. Toda esta parte de abajo no nos interesa para nada, ¿no? O sea, no es precisamente el lugar donde se desarrolla la actividad urbana. Entonces, esa es un poco la figura, jóvenes. Lo que yo les pido es si está clara el trabajo que tienen que hacer. Sí, ahora sí, Arqui, gracias. Ya. Entonces, arquitecto, ¿me escucha? Una consultita. Sí. A ver. ¿El programa va a ser estrictamente, en este caso, para trabajar en Vectorworks o se podría utilizar AutoCAD? No, en lo que quieran. No, yo manejo el Vectorworks porque para mí es más sencillo el Vector, pero ustedes hacen en AutoCAD, son totalmente compatibles, o sea, no hay problema, ¿no? Me pasan un archivo en AutoCAD y yo lo leo. Lo mismo, yo cuando les quiera pasar un archivo de Vector, se los traduzco a AutoCAD. No hay problema en eso, jóvenes. No es una limitante. Yo sé que ustedes manejan mejor el AutoCAD, ¿o no? El problema es que yo he aprendido a manejar computadora en la Mac, y la Mac también tuvo mucho tiempo sin AutoCAD, entonces me quedé en este programa. Pero este programa es tan bueno como el otro, ¿no? Incluso me atrevo a decir que es un poco más Windows que el otro. Bien, ¿qué más? Bien, entonces, jóvenes, si no hay duda, yo les voy a pedir que para el día lunes, ¿no? Para el día de lunes, ustedes presenten la digitalización del eje, no del municipio, solamente de la población hasta la conurbación del Alto. No entren a diseñar el Alto porque es un enredo terrible. Solamente lleguen hasta por aquí, ¿no? Hasta donde está, digamos, muy poco ocupado. Ya aquí donde está totalmente ocupado, le ponen una raya y dicen es área consolidada, ¿no? Área consolidada. Es este pedacito lo que hay que hacer. Es sencillito, es una buena base, y mantengan estos, cuando ustedes hagan la copia del Google, ¿no? Mantengan la misma escala por si acaso, es bien importante, o sea, que no le cambien de escala, simplemente muevan la fotografía.
Eso es un poco, ese es el trabajo que yo les pido que hagan y como les digo, el día lunes vamos a revisar eh, el trabajo de cartografía. En primera instancia, vamos a hacer el trazo vial, todos los trazos viales. No se metan por ejemplo, aquí no he hecho el trazo. No se metan a poner viviendas, escos todavía, no. Simplemente el trazo vial, que es una de las capas, ¿no? Es un layer. Después las otras layers la van a hacer poco a poco. Pero con esto vamos a tener una base cartográfica y espero que tengamos un trabajo en conjunto, o sea, todos los grupos juntos, o no podamos hacer una base cartográfica del área metropolitana de La Paz, o no, que, bueno, pues en algún momento dado podemos difundirlo. Eso es, jóvenes. Yo voy a conversar con el auxiliar para que él les señale qué grupo hace cada eje, ¿sí? Cada eje. Si no tienen otra pregunta o existe otra pregunta, jóvenes. Sí, arquitecto, buenas tardes. Para igualar todos los grupos, ¿va a asignar una escala determinada ahora o posteriormente? No tiene escala, joven. Esto no tiene escala. Fíjese, si usted se fija, aquí dice 1, 1. No tiene escala. Sí, no tiene escala. Es proporción nada más. No tiene. Si yo mido de aquí a aquí, o sea, de aquí a aquí, no tiene. Dice 28 metros, no debe ser 28 metros, con toda seguridad. No tiene escala, no está escala el plano. Simplemente está proporción. Después le vamos a dar una escala, después vamos a medir la plaza y después le vamos a dar la escala correspondiente. Gracias. Una recomendación más. Hay unas vías que están amarillas que deben tener un ancho diferente a estas otras vías. Entonces, en eso sí se pueden dar dos escalas diferentes, ¿no? En esto se pueden dar un ancho y en este se pueden dar otro ancho. Eso sí es necesario para distinguir una vía de la otra, ¿no? O sea, si se fijan, aquí esta vía de acá no tiene el mismo ancho que esta otra, ¿no? Entonces, si se fijan, miren, yo he hecho rápidamente y de lejos parece que coincide, pero de cerca no coincide, ¿no? Porque es un ejemplo simplemente. Bien, jóvenes, entonces, ¿alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, los dejo y el auxiliar les va a pasar el nombre al grupo del eje que tienen que hacer. Bien, entonces, hasta el lunes, jóvenes, nos vemos el día lunes. Espero que puedan hacer un buen trabajo. Hasta luego, Arqui. Hasta luego, Arqui. Gracias. Hasta luego, arquitecto. Hasta luego. Luego aquí. Chao. Chao, arquitecto. Buenas